Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. En el vasto y enigmático universo del pensamiento humano, la historia de la creación descrita en la Génesis representa un testimonio profundo y ancestral. Esta narración no es meramente un relato poético, sino un testimonio que refleja la percepción de la realidad antes de la existencia del ser humano. En sus primeras líneas, la Biblia nos introduce a un Dios que en un acto de poder y perfección crea los cielos y la tierra. Con un simple au comencement, la Génesis nos transporta a un instante primordial, el momento en que el tiempo mismo comienza, un concepto que podría parecer abstracto, pero que tiene profundas repercusiones en nuestro entendimiento del universo. Los estudios realizados sugieren que estos versos han influenciado a millones a lo largo de los siglos, moldeando no solo la religión, sino también la filosofía y la ciencia, marcando un hito que se remonta a más de 3000 años. Sin embargo, al profundizar en el segundo versículo, encontramos la tierra en un estado de caos y vacío. La Génesis no escatima en detalles al describir este escenario precreacional como un lugar desolado. La frase «La terra etait informe et vide» revela una realidad mucho más compleja y llena de simbolismo. Esta imagen se convierte en un punto de partida para comprender el proceso de formación del mundo tal como lo conocemos. Se estima que la primera redacción de este texto, que formaría parte de las escrituras hebreas, data alrededor del siglo BC. La conexión entre este relato antiguo y las teorías científicas modernas sobre el Big Bang y la formación del universo provoca una reflexión inquietante sobre nuestra propia existencia y el origen del cosmos. El testimonio de la creación, por tanto, no se limita a un relato religioso, sino que se convierte en un puente entre el pensamiento antiguo y la ciencia contemporánea. La interpretación de los 6 días de creación, a menudo vista como una narración literal, puede también ser comprendida desde una perspectiva alegórica, un intento de traducir lo incomprensible en términos que la mente humana pueda asimilar. A medida que avanzamos en nuestra exploración de la Génesis, nos encontramos ante preguntas fundamentales que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La respuesta a estas interrogantes, que se entrelazan en la narrativa bíblica, es un reflejo de la búsqueda universal de significado que trasciende las fronteras culturales y temporales. A medida que nos adentramos en el próximo capítulo, nos enfrentaremos a la fascinante revelación de que el comienzo no es simplemente el primer día de creación. Implica un entendimiento más profundo de la naturaleza del tiempo y de la existencia misma. Este viaje de descubrimiento nos llevará a desentrañar los misterios que se encuentran entrelazados en los textos antiguos y las teorías modernas, buscando establecer un diálogo que ilumine nuestra comprensión sobre el origen del mundo y nuestro lugar en él. La narrativa de la creación en el libro del Génesis no solo ha trascendido el ámbito religioso, sino que ha encontrado resonancia en el pensamiento científico contemporáneo. En el cuarto día de creación se establece la existencia del Sol y la Luna como luminarias. Este detalle no es casual. Se trata de un concepto que implica la capacidad de distinguir estos cuerpos celestes en un cielo despejado, lo que sugiere un estado atmosférico diferente al que conocemos hoy. Para que el observador pudiera identificar el disco solar y el lunar, se requería una atmósfera translúcida, libre de nubes que pudieran difuminar la luz. Este tipo de reflexión nos invita a considerar la posible configuración del entorno terrestre en aquellos primordiales instantes de creación. La idea de un cielo claro, donde la luz solar y lunar podía ser vista con claridad, nos lleva a cuestionar cómo podrían haber sido las condiciones en la antigua Tierra. En el segundo día de la creación, descrito en el Génesis, se menciona que Dios no bendijo este día en particular.
Este hecho ha suscitado debates entre teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. La omisión deliberada de la bendición puede interpretarse como un mensaje profundo que señala la importancia de cada elemento del relato sagrado. Por tanto, este silencio reitera la necesidad de un examen detallado de las Escrituras, donde lo que no se dice puede ser tan significativo como lo que se expresa. En un contexto más amplio, este segundo día remarca la separación del agua, creando un espacio habitado por la atmósfera, un evento crucial para la creación del mundo tal como lo conocemos, donde las aguas superiores e inferiores fueron organizadas de manera que permitieron que la vida pudiera florecer en la tierra. Al tercer día, un cambio monumental ocurrió, la aparición de la tierra firme. Las aguas del abismo cedieron su dominio, revelando un supercontinente que los científicos modernos han llegado a identificar como la Pangeia. Esta vasta extensión terrestre no solo permitía la creación de un ecosistema diverso, sino que también establecía un lugar propicio para la vida. En este entorno fresco y abierto, Dios creó la vegetación, plantas que no estaban solas, sino acompañadas por insectos y otros pequeños invertebrados que cumplen funciones vitales dentro del ecosistema. Esta interrelación temprana entre flora y fauna es un testimonio de la complejidad del diseño de la vida, donde cada especie, ya sea una planta o un insecto, posee un rol esencial en la continuidad de la existencia. Sin embargo, este relato también invita a la reflexión sobre uno de los cuestionamientos más comunes: ¿cómo pudo existir la vida vegetal sin los polinizadores que aparecerían mucho más tarde? Este dilema, que ha desafiado a los creacionistas, se desvanecería cuando se considera que la creación de plantas e insectos coincide en el mismo día. Esta sincronización sugiere que la vida, en todas sus formas, fue concebida para coexistir y prosperar en un delicado equilibrio. Así, el relato de la creación en el Génesis, lejos de ser una narrativa aislada, se entrelaza con hallazgos científicos contemporáneos, sugiriendo una armonía entre la fe y la ciencia. A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, nos adentraremos en la creación de los cuerpos celestiales. Aquí la luz no solo ilumina el mundo material, sino que también nos invita a contemplar el papel del cosmos en este vasto relato de creación. Esta exploración nos llevará a cuestionar cómo estos elementos celestiales no solo proveyeron de luz a la tierra, sino que también sirvieron como señales para los tiempos y las estaciones, marcando un nuevo orden en la creación divinamente orquestada. La creación de los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y las estrellas, nos remonta a un instante en el que el universo comenzó a tomar forma. En el libro del Génesis se menciona que en el cuarto día Dios creó estos astros para que fueran señales de tiempos, días y años, Génesis 1:14. Este hecho no solo resalta la organización divina del tiempo, sino que también plantea una intrigante conexión entre la cosmología bíblica y los descubrimientos astronómicos modernos. Estudiosos contemporáneos han señalado que, en su mayoría, el ciclo de las estaciones y los movimientos de los astros han sido claves para diversas civilizaciones a lo largo de la historia, desde los mayas hasta los egipcios, quienes construyeron sus calendarios y prácticas agrícolas basándose en la regularidad de estos cuerpos celestes. Una vez que la creación fue consumada, la narración avanza hacia la creación del ser humano, un evento que no solo tiene implicaciones religiosas, sino también filosóficas. En Génesis 1:26 se describe cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, un concepto que ha sido debatido durante siglos.
Esta idea plantea interrogantes sobre la naturaleza del ser humano y su lugar en el cosmos. Si somos reflejos de lo divino, ¿hasta qué punto las acciones humanas están en sintonía con un orden celestial? Este pasaje ha inspirado tanto a teólogos como a científicos, quienes buscan entender la esencia de la humanidad y su evolución, un tema central en el diálogo entre la fe y la razón que continúa vigente hasta hoy. El relato de la creación concluye con el descanso de Dios en el séptimo día, un concepto que resuena profundamente en la cultura judía y cristiana. Este descanso no debe ser interpretado como inactividad, sino como un establecimiento de un orden. La institución del Shabbat, que se deriva de este acto, resalta la importancia de la contemplación y el equilibrio en medio de un mundo caótico. Además, refleja la necesidad inherente del ser humano de encontrar un espacio para la reflexión y la conexión espiritual. A través de los siglos, esta ha sido fundamental en la práctica religiosa y ha influenciado no solo a creyentes, sino también a filósofos y pensadores que han buscado comprender su significado más profundo. Con esta cuidadosa orquestación de la creación, se establece un telón de fondo que nos invita a explorar la intersección entre la ciencia moderna y la narrativa bíblica. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los desafíos que la teoría de la evolución presenta a la narrativa bíblica y cómo estas dos perspectivas han coexistido y chocado a lo largo de la historia. Esta exploración nos permitirá ver cómo la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje tanto espiritual como intelectual. A medida que nos adentramos en las profundidades de la narrativa de la creación, surge un fenómeno fascinante que ha intrigado a científicos y teólogos por igual: la ruptura de la Pangea. Este evento catastrófico, ocurrido hace aproximadamente 200 millones de años, no solo fragmentó el supercontinente, sino que también provocó una serie de temblores y erupciones volcánicas que alteraron drásticamente el paisaje terrestre. Estas fuerzas titánicas liberaron aguas profundas que se habían mantenido ocultas, creando nuevas formaciones geológicas y liberando gases que modificarían la atmósfera durante milenios. Simultáneamente, un fenómeno igualmente desconcertante ocurrió en el campo magnético terrestre. Se estima que el campo magnético ha disminuido alrededor del 4% por siglo, lo que sugiere que las placas de la corteza fueron hundidas hasta el núcleo, afectando su estabilidad. Este debilitamiento del magnetismo, similar a dos imanes orientados en la misma dirección que se anulan entre sí, plantea interrogantes sobre cómo estos eventos han moldeado no solo nuestro planeta, sino también la forma en que los antiguos interpretaban la creación y los desastres naturales. Además, los volcanes de punto caliente, como los de Hawái, son evidencia palpable de esta actividad tectónica continua. Se cree que estos volcanes son el resultado de capas de corteza terrestre que han sido forzadas desde el núcleo hacia la superficie, creando islas y alterando ecosistemas completos. Estos fenómenos no solo transformaron la geografía del planeta, sino que también dan cuenta de la lucha entre el caos y el orden en la creación, un tema recurrente en los relatos de la Génesis y en la ciencia moderna. Mientras reflexionamos sobre la interconexión entre la narrativa bíblica y la ciencia geológica, se hace evidente que la búsqueda de entendimiento trasciende lo meramente físico. En el capítulo final exploraremos cómo estas fuerzas cósmicas, vistas a través del lente de la creación divina, nos llevan a una conclusión que desafía tanto la fe como la razón, invitándonos a considerar la verdadera magnitud de la creación. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos sobre la creación en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.